Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, romance y secretos jugosos. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente, en el universo de Serkan Bolat y Özge Gürel. Sí, ya sé lo que están pensando, Serkan y Özge. Pero sí. Bueno, pues agárrense fuerte porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a desentrañar los rumores más candentes, los secretos mejor guardados y las pistas más sutiles que sugieren, o no, que el amor entre Serkan y Özge ha renacido. O al menos que las chispas aún vuelan. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Antes de que sigamos, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, o si ya nos acompañan desde hace tiempo y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí estamos siempre a la última con las novedades de las series turcas, los chismes de los famosos y todo lo que necesitan saber para estar al día. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, todos conocemos a Serkan Bolat, el icónico protagonista de Love is in the Air, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin. Y también conocemos a Özge Gürel, la talentosa actriz que nos robó el corazón como Nazlen Dolunay. Pero, ¿qué pasa cuando estos dos mundos, el de Serkan y el de Özge, se cruzan, no en la ficción, sino en la vida real? ¿Hay algo más que una simple coincidencia en las interacciones que ambos han tenido en los últimos meses? ¿O es solo la fantasía de unos fans ávidos de romance? Para entender el contexto completo, tenemos que remontarnos al pasado. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la CEO protagonista de Love is in the Air, fue un cuento de hadas moderno que cautivó a los fans de todo el mundo. Su relación, que surgió durante el rodaje de la serie, fue la encarnación perfecta de la química que veíamos en pantalla. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Sus apariciones públicas, sus declaraciones de amor y sus fotos juntos en redes sociales inundaban las plataformas y alimentaban la ilusión de sus seguidores. Parecían destinados a estar juntos, a vivir un amor eterno. Pero, como suele suceder, el romance llegó a su fin. La noticia de la ruptura fue un shock para muchos, y las especulaciones sobre los motivos de la separación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Las teorías eran diversas, pero lo cierto es que la magia se había roto. La pareja que nos hacía soñar había dejado de ser. Mientras tanto, Özge Gürel, tras el éxito arrollador de Luna Llena, continuó trabajando y consolidando su carrera. Demostró ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su belleza, su carisma y su conexión con el público la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. Su vida amorosa, sin embargo, ha sido relativamente discreta. Aunque ha tenido relaciones, siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué? Porque por lo que se sabe y por el seguimiento que hacen los medios de comunicación, Özge Gürel parece estar soltera, y aunque Kerem Bürsin también ha tenido algunas relaciones esporádicas después de su separación, ninguna de ellas ha sido formalizada ni ha trascendido públicamente. Ambos parecen estar centrados en sus carreras profesionales, pero, ¿es todo lo que hay? ¿O hay algo más sucediendo entre bambalinas? Entonces, ¿dónde están los rumores? ¿De dónde salen estas especulaciones sobre un posible acercamiento entre Serkan y Özge? Bueno, la respuesta es más compleja de lo que parece. Hay una serie de factores, una combinación de circunstancias y detalles, que han alimentado la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. Estos factores, tomados individualmente, podrían parecer triviales, pero cuando se combinan, crean una narrativa sugestiva y abren la puerta a la especulación. Primero, las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, estas plataformas son el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Los fans, siempre atentos, siempre escudriñando cada detalle, han notado ciertos me gusta en publicaciones de Instagram, comentarios en fotos, y hasta coincidencias en lugares y eventos. Pequeñas señales que unidas pintan un cuadro sugestivo. Por ejemplo, los me gusta en Instagram se han convertido en una moneda de cambio en el mundo de los famosos.
Un me gusta puede ser una simple señal de aprobación, pero también puede ser un mensaje subliminal, un guiño, una forma de decir te veo, me interesas. En el caso de Kerem y Ozge, los fans han detectado varios me gusta mutuos en publicaciones de ambos, y también en publicaciones de amigos en común. ¿Casualidad? Posiblemente. Pero en el mundo de la farándula, las casualidades son escasas. Los comentarios en fotos también han sido objeto de análisis. Un comentario amable, un emoji con un corazón, una respuesta a una historia, todo es analizado al detalle. Los fans buscan pistas, buscan señales de afecto, buscan cualquier indicio que pueda sugerir algo más que una simple amistad. Y en este caso se han detectado algunos comentarios que, aunque no son abiertamente románticos, sí sugieren una cierta complicidad, una cierta cercanía. Las coincidencias en lugares y eventos también han alimentado los rumores. Se ha rumoreado sobre ciertos eventos, ya sean fiestas privadas, estrenos de películas o eventos benéficos, en los que ambos actores han coincidido. Aunque no hay fotos juntos ni pruebas contundentes de que pasaran tiempo a solas, la simple presencia de ambos en el mismo lugar ha sido suficiente para desatar la euforia en las redes. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Oportunidad para un encuentro discreto? ¿Quién sabe? En un mundo cada vez más digitalizado, donde la información viaja a la velocidad de la luz, es inevitable que los fans se conviertan en detectives. La curiosidad es inherente al ser humano, y la vida de los famosos, con sus romances, sus rupturas y sus secretos, es un imán para esa curiosidad. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar la información, han facilitado esta labor de investigación. Los fans, armados con sus teléfonos y su ingenio, se dedican a buscar pistas, a analizar cada detalle, a construir sus propias teorías. Además, algunos observadores, los más meticulosos y dedicados, han analizado los perfiles de ambos en redes sociales. La forma en que se expresan, las fotos que publican, incluso los emojis que usan. A veces, una simple carita sonriente o un corazón puede ser interpretado como una señal. Sabemos que esto puede sonar un poco exagerado, pero en el mundo de los famosos, cada detalle cuenta. La forma en que visten, los lugares que frecuentan, las personas con las que se relacionan, todo es susceptible de ser analizado y diseccionado. Las fotos, por ejemplo, son un elemento clave en la construcción de la narrativa. Una foto casual, una foto sonriendo, una foto con un amigo, todo puede ser interpretado. Los fans buscan conexiones, buscan cualquier detalle que pueda sugerir un romance. Y en el caso de Kerem y Ozge, las fotos que publican en sus redes sociales son analizadas con lupa. ¿Hay miradas cómplices? ¿Hay poses sugerentes? ¿Hay indicios de afecto? Pero la cosa no queda ahí. Hay un factor aún más importante que alimenta estas especulaciones, la química. Sí, la química. Y no me refiero a la química que vemos en pantalla, sino a la química que perciben los fans en el día a día. Ambos actores son muy queridos por el público turco, y tienen una gran legión de seguidores que los admiran y los apoyan. Su éxito se basa no solo en su talento, sino también en su capacidad de conectar con el público, de transmitir emociones, de generar empatía. La química es una fuerza misteriosa, un intangible que puede existir entre dos personas, independientemente de que estén o no en una relación romántica. Es la chispa, la conexión, la atracción que se siente entre dos individuos. En el caso de Kerem y Ozge, muchos fans perciben una química especial, una conexión que va más allá de la simple amistad. Una química que podría ser el fundamento de algo más. Entonces, ¿por qué la gente se siente atraída por esta posible pareja? Bueno, creo que hay varios factores. Primero, ambos son guapos, talentosos y exitosos. Son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con una trayectoria impecable y una legión de seguidores que los admiran. Segundo, tienen una personalidad que encaja, son personas muy cercanas a sus fans. Ambos son conocidos por ser amables, accesibles y cercanos a sus seguidores. Ambos se preocupan por mantener una buena imagen pública, pero también por ser auténticos y genuinos. Tercero, y quizás lo más importante, ambos son percibidos como personas auténticas y genuinas. El público aprecia su honestidad, su transparencia y su capacidad de conectar con la gente. La autenticidad es un valor cada vez más importante en el mundo actual. Las personas se cansan de las poses, de las máscaras, de la superficialidad.
Buscan personas que sean reales, que sean auténticas, que se muestren tal como son. Kerem y Ozge, con su forma de ser, con su forma de interactuar con sus fans, transmiten esa sensación de autenticidad. Y eso es algo que el público valora mucho. Y aquí es donde entramos en la parte más delicada del asunto, los secretos. ¿Hay algo que no sabemos? ¿Hay algo que se está ocultando? Como en toda historia de amor, siempre hay un velo de misterio. Y en este caso, la discreción de ambos actores ha alimentado aún más la curiosidad. Evidentemente, tanto Kerem como Ozge tienen derecho a su privacidad. Y en un mundo donde la intimidad es cada vez más difícil de proteger, es comprensible que ambos quieran mantener su vida personal lejos del ojo público. No tenemos pruebas concretas, no tenemos fotos juntos, no tenemos declaraciones oficiales. Pero sí tenemos indicios, pequeñas pistas que sumadas, nos hacen pensar, ¿y sí? ¿Y si realmente está pasando algo entre Serkan y Ozge? La ausencia de confirmación, paradójicamente, es lo que alimenta la especulación. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no han dejado de especular. Artículos, entrevistas, análisis, todo vale para intentar descubrir la verdad. La prensa rosa turca es conocida por su capacidad de investigación, por su habilidad para desentrañar los secretos de los famosos. Y en este caso no han dudado en investigar, en buscar pistas, en analizar cada detalle. Aunque la mayoría de las fuentes son cautelosas, la posibilidad de un romance entre Kerem Bürsin y Ozge Gürel sigue siendo un tema recurrente en la prensa rosa. Las portadas de las revistas, los titulares de las noticias, todo se centra en la posibilidad de un romance entre los dos actores. Y aunque no hay confirmación oficial, la especulación continúa. La prensa turca sabe que el público está interesado en este tema, y aprovecha la oportunidad para generar contenido. Pero, ¿qué pasaría si los rumores fueran ciertos? ¿Qué significaría para ambos actores? Para Kerem, sería una nueva oportunidad para el amor después de la ruptura con Hande. La vida es un ciclo y después de una ruptura, siempre hay espacio para una nueva oportunidad. Para Ozge sería la posibilidad de encontrar el amor de nuevo, de construir una nueva relación. El amor es un sentimiento hermoso, y todos merecemos la oportunidad de experimentarlo. Para los fans, sería un sueño hecho realidad. Los fans adoran a sus ídolos, y siempre están felices de verlos felices. Imaginemos por un momento que los rumores son ciertos. Imaginemos que Kerem y Ozge están enamorados. ¿Cómo sería su relación? ¿Cómo se verían en público? ¿Cómo sería su vida diaria? Sería una historia de amor digna de una telenovela turca. Una historia de amor llena de pasión, de drama, de emoción. Sería un cuento de hadas moderno con dos estrellas brillantes que se han encontrado en el camino de la vida. Aunque es importante destacar que todo esto son especulaciones, basadas en rumores y pistas sutiles. No hay nada confirmado, y la verdad solo la saben ellos. Pero, ¿por qué no soñar un poco? ¿Por qué no imaginar un futuro feliz para Serkan y Ozge? El derecho a soñar es algo que todos tenemos. Y en el mundo de la farándula, la fantasía es parte integral del entretenimiento. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que nos enseña que el amor, a veces, es impredecible. Que las conexiones pueden surgir en cualquier momento, y que las segundas oportunidades existen. Nos enseña a estar atentos a las señales, a escuchar nuestro corazón y a no descartar ninguna posibilidad. El amor es una fuerza misteriosa que puede aparecer en cualquier momento. Y a veces la vida nos sorprende con la persona menos esperada. Y por supuesto nos enseña a disfrutar de los rumores y a dejarnos llevar por la fantasía. Porque al fin y al cabo, todos amamos un buen cuento de hadas. Los rumores son parte del juego y la fantasía es una forma de escapar de la realidad. Y en el mundo de las telenovelas turcas, la fantasía es esencial. Además, la historia de Kerem y Ozge, real o imaginaria, nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto por la vida personal de los famosos. Los actores son seres humanos, con sentimientos, con emociones, con derecho a su intimidad. Es importante que los medios de comunicación y el público respeten esa privacidad, y que no se entrometan en sus vidas personales. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos explorado los rumores, los secretos y las posibles conexiones entre Serkan Bolat y Ozge Gürel.
Hemos analizado las pistas, las redes sociales, la química, y hemos soñado un poco. Hemos hablado de la importancia de la privacidad, del respeto y de la fantasía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Creen que el amor podría renacer? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que profundizáramos en el tema? Cuéntenmelo todo. ¿Quieren que analicemos más a fondo las redes sociales de ambos actores? ¿O que investiguemos más a fondo los eventos en los que han coincidido? Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí les estaremos esperando con más chismes, más dramas y más sorpresas del mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.